Hemos terminado el 2023, un año álgido, pero no del todo para bien. Si nos referimos a la política más elemental, podríamos incluso pensar que fue un año silencioso, con mucho de lo mismo, es decir, mucho ruido por oír y poco contenido por escuchar. Incluso podemos señalar, sin miedo a equivocarnos, que lo más relevante fue claramente negativo: la guerra entre Israel y Hamas, la cual desembocó a partir de un ataque poco legítimo y sobre todo poco racional. Esta guerra se sumó a la que aún se mantiene entre Rusia y Ucrania. Y sin embargo, a diferencia de la guerra entre los países de Europa del Este, la guerra entre Israel y Hamas parece más complicada aún, pues no responde a intereses políticos, comerciales meramente, sino a lo más profundo del ser humano, al sentido de identidad, reconocimiento, es decir, cuestión sumamente sentimental, donde las razones tienen muy poca cabida. En México, la cuestión no fue en términos de balance general muy distinta. La política también se mantuvo muy sin más, pero indiscutiblemente la democracia como forma de vida se vio sumamente amenazada, con miles de asesinatos y desapariciones que no cesaron, incluso en las fiestas decembrinas. Desafortunadamente, no hemos tenido tregua alguna, cosa que incluso en Israel y Hamas sí han logrado. Estos días empezamos el 2024, ya se acabaron las fiestas, incluso el aguinaldo, pero podemos pensar que este 2024 va a haber mucho más de qué hablar, discutir, dialogar, tanto en términos internacionales como nacionales. Ojalá el escenario público esté lleno de discusiones fértiles, pues ello supondría sin duda que hay pluralidad, característica esencial y básica para cualquier democracia. Hoy, en esta primera emisión del 2024, vamos a abordar algunos temas que pueden ser de suma relevancia en los próximos meses. Esto es Democracy, el podcast. Si bien es cierto que hay muchas razones para desanimarnos, tal como lo señalaba al inicio de la emisión, sinceramente, si bien tenemos que ser objetivos, de nada nos ayuda ser pesimistas y no ver también lo bueno que ha sucedido en el último año o en los últimos tiempos. A partir de ello es que les tengo aquí noticias que nos pueden ayudar a combatir el legítimo desinterés, la fatiga emocional o pesimismo. Estas las retomo de un tradicional newsletter del colaborador del diario El País, Kiko Llaneras, porque a mí no me gusta plagiar. La número 1 va sobre la esperanza de vida, que ha vuelto a aumentar según la ONU. Ello después de un desafortunado paréntesis a causa del COVID. Hoy la esperanza de vida a nivel mundial se sitúa en los 73 años, siendo ya 12 años más respecto a 1980, cuando era de 61 años. Sin embargo, no hay que olvidar que aún existen importantes diferencias y desigualdades entre las regiones del mundo. Asimismo, es importante tener siempre presente que esperanza de vida no es precisamente calidad de vida. Hay un objetivo para nosotros: exigirle a los políticos y a las instituciones que trabajen por nuestra calidad de vida y especialmente por la calidad de vida de los adultos mayores. En términos generales, una segunda buena noticia puede ser que más personas en el mundo afirman que su ciudad, la ciudad donde viven, es un buen lugar para que vivan personas con diferentes orientaciones e identidades sexuales. Según la empresa Gallup, en el 2005 solo el 20% de la población opinaba que su ciudad era un buen lugar para que vivieran personas con diferentes preferencias sexuales. Sin embargo, hoy, en el 2023-2024, ya lo hace el 50% de la población. Es decir, hoy el 50% de la población afirma que su ciudad es un buen lugar para que vivan personas con diferentes orientaciones sexuales. Esa misma noticia
Trasladando a México es aún mucho mejor, pues en México en el 2005 solamente 39% de los encuestados decía que su respectiva ciudad era un buen lugar para que vivieran personas con diferentes orientaciones sexuales. Hoy, 64% de los mexicanos opinan que su ciudad es un buen lugar para que vivan personas de diferentes orientaciones sexuales. Una tercera buena noticia, sin duda, es la llegada y la aplicación de la vacuna contra la malaria. Y es que en aquellos lugares donde fue aplicada dicha vacuna, la mortalidad infantil disminuyó un 13% a nivel total, lo que hace pensar naturalmente a los especialistas en la materia que sí, que en cierta medida ha funcionado la vacuna. Una cuarta noticia que les quiero compartir es el hecho de que hoy hay menos porcentaje de dinero sucio en los paraísos fiscales. Es decir, en el 2013 se estimaba que había 10% de dinero sucio en los diferentes paraísos fiscales. Hoy día se estima que es un 3%. Sí, es cierto, aún hay dinero sucio en los paraísos fiscales. Sin embargo, esto se ha reducido notablemente. Otra buena noticia que les quiero compartir, que bien no es en México, pero que nos puede alegrar, es que en Australia más del 60% de adultos mayores afirman jugar videojuegos. Sí, ¿y ello en qué beneficia? Bueno, sin duda nos dice que les ayuda en su memoria, en sus procesos cognitivos, pero sobre todo algo elemental. Los de la tercera edad no están ya hoy día simplemente esperando fallecer. Le están encontrando cierto sentido a la vida. Anclado al punto anterior, encontramos otra buena noticia, y es que recientes estudios afirman que enfermedades como la demencia senil o el Alzheimer han disminuido un 30% en 15 años. Asimismo, en términos de democracias representativas, tenemos buenas noticias, y es que hoy día los parlamentos o congresos nacionales tienen aproximadamente un 27% de mujeres. Si bien es cierto que aún no podemos hablar de igualdad, también es cierto que estamos mucho mejor que en 1990, cuando dicha cifra era solamente de un 14-13%. En México incluso, gracias a las leyes de paridad de género, esa cifra es aproximada o cercana al 50%. Otra vez, en términos de salud global, hay buenas noticias. Y es que incluso serían muy buenas noticias si los funcionarios mexicanos lo desearan y la sociedad general pudiera tener esos beneficios. Y es que se ha demostrado que medicamentos en contra de la obesidad como Ozempic reducen también el riesgo de accidentes cardiovasculares, que es un protagonista de la salud en México. Un tema que beneficiaría a muchísimos mexicanos. Imagínense este medicamento aplicado a personas que tienen cierto riesgo de accidentes cardiovasculares en nuestro país. Continuamos en datos de salud mundial, y es que el Organismo de Naciones Unidas para combatir el VIH ha señalado que desde 1996 a la fecha se estima que se han evitado por lo menos 21 millones de muertes a causa de este virus, lo que representa una tercera parte de los casos detectados. Ahora solamente falta que demos continuidad a los tratamientos, a los medicamentos, y no se les olvida a los gobiernos, como ha sucedido con el caso del gobierno mexicano, de la importancia de atender este tipo de enfermedades. Necesitamos que esa megafarmacia de verdad tenga absolutamente, o por lo menos mucho de lo que ya se tenía en México. En términos de biodiversidad y especies, también hay buenas noticias. Y es que, por ejemplo, en el 2002 quedaban menos de 100 ejemplares de linces ibéricos. Hoy se estima que hay más de 1500 linces ibéricos en el mundo. Otra buena noticia, y que habla de un día que se conmemora a mediados de enero, que es la lucha contra la depresión, es que la OMS ha señalado que la muerte a causa de suicidio ha disminuido en 25 años un 35%. En términos prácticos, hoy se suicida menos gente y habla de una mejor salud mental
en cierto ámbito o un cierto reflejo, por así afirmarlo. Y dejo al final la que precisamente más me gusta y paradójicamente. La revista Science ha publicado una investigación de un experimento social en la cual afirman que personas que recién hablaron con un extraño y que inmediatamente después fueron cuestionados sobre su nivel de felicidad en una escala del 1 al 10, respondieron en promedio que son felices un 7. Con otro grupo de gente, aislado, diferente, les hicieron la misma pregunta y en un promedio respondieron un 6. Este segundo grupo de gente no había tenido un contacto inmediato anterior con un desconocido. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que nos hace bien hablar con desconocidos, con los de la colonia, con la que nos da las verduras, las tortillas. Esto habla de capital social. Es bueno hablar con nuestros vecinos, con la gente del trabajo. Cuando presentamos Democracy, el podcast, en semanas anteriores, comentábamos que una de las motivaciones era la gran cantidad de elecciones que habría en el 2024, más allá de México e incluso más allá de Estados Unidos. Y es que el 2024 será o puede ser un año histórico a nivel mundial, donde se decida el futuro de muchos países y del estado de la democracia global. Muchos de esos países, debo decirlo, están en pleno deterioro democrático. México tendrá elecciones presidenciales como usted ya lo sabe, pero en total serán, hasta el momento, por lo menos 30 países los que elegirán representante del poder ejecutivo. De hecho, podemos casi afirmar que la mitad de las personas en el mundo estarán llamados a las urnas. Y es que países muy grandes en términos demográficos, como la India, Estados Unidos y México, elegirán presidente, pero también, por ejemplo, están llamados a votar los ciudadanos de la Unión Europea que tienen que renovar a sus eurodiputados. A todos ellos sumemos elecciones presidenciales en 10 países africanos, entre ellos Senegal y Sudáfrica. En Asia, Taiwán, este mismo mes de enero, o Irán, y en América, Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Panamá. En Europa, Bielorrusia, Bélgica, Portugal. En fin, se estima que sean por lo menos los ciudadanos de 50 países los que estén llamados a votar. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, no debemos olvidar que el ir a votar o que nos hagan ir a votar no es precisamente sinónimo de elecciones limpias, legítimas, transparentes, etc. Pues incluso en países como Irán, Rusia o Venezuela, los ciudadanos también irán a votar este 2024, pero lo sabemos, sin mucha posibilidad de un cambio real. Y el tema de las elecciones hay que aterrizarlo obviamente a México. La aprobación de AMLO, según la encuesta mensual del Financiero, está en un 54%. Sí, naturalmente no es poca, pero es solo un poco más de la mitad de los mexicanos. Presidentes como Calderón, Fox, tenían niveles de aceptación muy similares a esta altura de sus mandatos. Y por ejemplo, Calderón perdió las elecciones, Zedillo también perdió las elecciones. No podemos decir, así, que todo está escrito. Y si todo estuviera escrito, no sería precisamente una buena noticia, pues estaríamos casi afirmando que nuestros votos no cuentan precisamente el día de las elecciones, que atrasito de las urnas hay mucho más que quieren y pueden hacer los poderosos. Interesante en ese mismo sentido es que, por ejemplo, en esta misma encuesta, el 49% de los entrevistados afirmó que el gobierno de AMLO ha tenido un mal o muy mal desempeño en materia económica. Igualmente, más del 60% de los encuestados afirman que este gobierno se ha desempeñado mal o muy mal en materia de seguridad pública. Parece que sí lo vemos. En materia de corrupción, 45% de los mexicanos también reprueba la gestión de la 4T. Pero entonces, ¿en dónde encontramos un gran meollo de este asunto? Y es que precisamente afirman más del 50% de los encuestados que el gobierno de López Obrador sí lo ha hecho bien o muy bien en términos de programas sociales. La pregunta que quiero poner sobre la mesa es: ¿qué tipo de programas sociales tenemos?
¿Realmente estamos teniendo programas sociales que coadyuven al crecimiento económico y al bienestar nacional? ¿O bien los mexicanos estamos aprobando convertirnos en un país clientelar donde nos den eso que tanto nos dijeron, frijol con gorgojo, y donde incluso también nos han dicho que no está bien ser aspiracionistas? En términos de atributos del presidente, la encuesta del Financiero también señala un castigo para pues mientras en diciembre del 2022, es decir, hace unos 13 meses, el 57% de los mexicanos consideraba que la honestidad era uno de los atributos del presidente López Obrador, hoy solamente lo señala así un 50%, es decir, 1 de cada 2 mexicanos cree que López Obrador es honesto. 45% de los encuestados decía que López Obrador era capaz de dar resultados, eso en diciembre del 2022. Ahora ya es menos de la mitad, solamente 33% de los mexicanos, 1 de cada 3, cree que López Obrador es una persona o un presidente capaz de dar buenos resultados. Entonces, reitero la pregunta: ¿por qué decir que todo está escrito? Ahora bien, ya que hablamos de resultados, únicamente 37% de los encuestados tienen una buena percepción de uno de los grandes proyectos de López Obrador, el AIFA, mientras que en el 2022 50% de los mexicanos tenían una buena opinión del AIFA. Ahora que se supone que ya funciona, solamente lo tienen 37% de los mexicanos. En el caso de Dos Bocas, que es un gran proyecto según López Obrador, también solamente 40% de los mexicanos tienen una opinión favorable al respecto. Y ya que hablamos de encuestas, sabemos que esta será la sopa de cada día de hoy a las elecciones. Y si bien es cierto que prácticamente todas las encuestas confirman que Claudia Sheinbaum le lleva una ventaja de alrededor de 15-18 puntos a Xóchitl Gálvez, seamos lógicos, las campañas aún ni empiezan. Ejemplos de resbalones hay en la historia muchísimos. De las competencias electorales hay de sobra ejemplos de gente que se creía ganador y al final no lo son. Es decir, de lo que mencionamos o definimos como linces negros en la ciencia política. Un ejemplo es la gran ventaja que dejó ir López Obrador en el 2006, cuando llevaba justo más de 20 puntos porcentuales de ventaja respecto a Felipe Calderón, que incluso apenas si lo conocían. En España, una mala gestión de un suceso inesperado como los ataques terroristas en Atocha le arrebató la presidencia al Partido Popular. La pregunta la vuelvo a poner sobre la mesa. ¿De verdad diremos que todo ya está escrito? Y ya que hablamos del 2024 y los contendientes rumbo a la presidencia del país, pues hay que hablar de alguien que le hicieron creer de la noche a la mañana que podía ser presidente de México. Estoy hablando de Jorge Álvarez Maínez. Pudieron en Movimiento Ciudadano haber optado por un perfil verdaderamente ciudadano si es que dentro de sus filas no había tenido a nadie. Un perfil de alguien ciudadano hubiera hecho incluso alusión al nombre de su partido, Movimiento Ciudadano. Pero ¿será que de plano gente con experiencia y que yo considero capaz como Patricia Mercado, el mismo Salomón Chertorivsky, Ivonne Ortega, de verdad no quisieron lanzarse porque consideraban que no había mucho que ganar? No había ningún valiente, incluso Enrique Alfaro o Colosio, que ya el primero mostró su descontento, incluso perfiles que fueran más como Movimiento Ciudadano presume que es socialdemócrata, que poco le veía en Samuel y ahora poco le veo a Álvarez Maínez, que presume de ser el más fosfo, pero que ya estuvo en Nueva Alianza, en el PRI. Digo, ¿de verdad tan rápido se hizo de un color? Sí, quizá lleva 10 años en el partido, pero decir que es el más fosfo cuando tiene 3 partidos anteriores, aunque siendo honestos, nada será tan convergente como era el nombre de su partido, que el actual discurso de Movimiento Ciudadano y el discurso de Álvarez Maínez.
Ambos hablan mucho de los mismos de siempre, de la vieja política, del PRIAN, olvidándose eso, de que ahí salieron. Movimiento Ciudadano parece que se ha olvidado por completo y que apuesta a que los mexicanos se les olvide también el PRI, el pasado priista de Dante Delgado o del mismo precandidato. Bueno, a todos esos parece que solamente les faltó estar en Atlético San Pancho de Héctor Suárez. Y quiero hablar de cómo precisamente parece que los partidos políticos no representan más allá de intereses selectivos o grupales. Y es que si bien es cierto que la principal función de un partido político es acceder al poder, esto no está en lo absoluto peleado con que representen claros ideales, valores, no sé. Lo digo porque precisamente, por ejemplo, en el Estado de México continúan las negociaciones y especulaciones en torno al PRD y Nueva Alianza. Un PRD que según ya había dicho que no iría en coalición y que ahora parece que sí. Una Nueva Alianza que parece vendiéndose al mejor postor. Van de un lado del otro del ring. Es lamentable y es desafortunado. No ponen por delante ningún tipo de ideal, proyecto, programa. En fin, ponen solamente sus intereses selectivos. Y vamos a la numeralia de las elecciones en México, que si bien ya lo habíamos dicho, hoy cobra gran relevancia. Sí, está en disputa la presidencia, pero también están en disputa 8 gubernaturas y la Ciudad de México, 128 senadores y 500 diputados. Es una elección que va a elegir más de 20,000 cargos de elección popular, 629 a nivel federal y más de 19,000 cargos a nivel local. Más de 97 millones de electores. Y de esos 97 millones de electores, vean la relevancia, más de 25 millones de electores son menores de 30 años. Y en elecciones que han sido tan cerradas en México, como la de Calderón y la de López Obrador, imagínense, casi 4 millones de los electores son menores de 19 años. Será la primera vez que voten. Podrán ser la diferencia en los resultados. El calendario electoral está así. Hasta el 29 de febrero tendremos tiempo de intercampañas. Es decir, ni Jorge, ni Claudia, ni Xóchitl podrán hacer pronunciamientos o actos llamando al voto. Esa es la regla, esa es la ley. Que lo cumplan, que la cumplan, ni tú ni yo lo creemos. Del 1, que ya fue, al 31 de enero, se registran las plataformas electorales. ¿Qué es eso? Donde los partidos tienen que presentar las propuestas programáticas que tienen en torno a si fueran gobierno. ¿Quién las lee? ¿Las leemos? A veces parece que ni ellos la leen. Del 15 al 29 de febrero, recordemos que es año bisiesto, será el registro y la aprobación de candidaturas. Y ya el 1 de marzo será el inicio de las campañas. Habrá 3 debates, 2 en abril y 1 en mayo. El 29 de mayo será el cierre de campaña y el 30 de mayo y 1 de junio la veda electoral, que supuestamente son los días que nos dan como jornada de reflexión. Pero son esos mismos días donde a los partidos les encanta dar despensas, sobrecitos amarillos, etc. ¿Cuál reflexión? ¿Sirve de algo esta veda electoral? Y el 2 de junio serán las elecciones, o aquello que a muchos nos gusta decir o definir como la fiesta de la democracia. Y ya que hablamos de debates, hay que decir que en días pasados hubo un debate más entre los aspirantes a la candidatura del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Nuevamente, Donald Trump no se hizo presente. Y sí, sorprendentemente, no ha sido perjudicado por no asistir a los debates. Es un caso insólito. Casi siempre el no aparecer se castiga por la ciudadanía y los electores. Solo hace falta voltear a ver el 2006, cuando precisamente López Obrador se negó a ir al debate electoral. Por lo anterior, es evidente que los debates no son un ejercicio sin más de las democracias. Son un ejercicio muy relevante. En ese sentido, quiero hablar del papel de los debates en una democracia.
Y es que desde un enfoque a partir de las teorías de la democracia, el cual sin lugar a duda puede resultar mucho más utópico, pero que al mismo tiempo es el que, como se pretende, puede aportar mucho más a los regímenes democráticos. El segundo enfoque es indudablemente el de la comunicación política, el cual no se centra precisamente en lo democrático que resulten los mensajes, sino en lo eficaces que lleguen a ser. Ello sin duda puede tener una gran conexión con la democracia si estamos frente a una ciudadanía con una cultura política propensa a los mensajes democráticos, pero esto no siempre es así. A partir de lo anterior, considero pertinente mencionar, aunque en primera instancia parezca que sí, que no necesariamente los debates electorales tienen lugar en democracias. ¿Por qué lo digo? México, por ejemplo, antes del 2000 no era una democracia, pero ya había debates electorales. El primer ejercicio fue en 1994, cuando Diego Fernández de Ceballos salió como el gran ganador de un debate electoral. Centrándonos de lleno en lo que son o deberíamos esperar de los debates, considero los siguientes puntos. En primer lugar, la posibilidad de que los debates sean algo inesperado. Inesperado en el sentido de que los candidatos o candidatas no deban conocer de manera previa todo lo concerniente a ellos, sino que tengan realmente la capacidad de enfrentar situaciones, circunstancias e incluso temas desconocidos que permitan asimismo a nosotros, los ciudadanos, ver tanto su bagaje de información respecto a los problemas públicos como su abanico de posibles propuestas reales en caso de encabezar un gobierno. E incluso, ¿por qué no?, su capacidad de gestión de crisis. Ello también a partir de la idea de que en campaña todo lo tienen programado y sumamente planeado, que en los debates no lo tengan. En segundo lugar, la importancia de que en verdad existan posturas antagónicas. Ello resulta de especial relevancia, pues sin posturas antagónicas no hay nada que analizar, que comparar, que contrastar. Debe haber diferencias entre ideologías o por lo menos propuestas diferentes de programas y ejecución. Y es precisamente en ello donde considero han pecado gran parte de los que integran las ofertas políticas, no solamente en México sino en el mundo entero. Pues es justo ahí donde parece que son pertinentes expresiones ciudadanas como la famosa ya todos son iguales de los partidos políticos o los candidatos. Es ahí un punto también de fragilidad en países como México, donde las posturas ideológicas resultan tan pero tan difusas y abstractas, casi inexistentes. Respecto al mismo punto de no presentar antagonismo ni diferencias en los partidos políticos, es que también podemos mencionar otro fenómeno político actual, la desafección con los partidos tradicionales y el acogimiento que han tenido los partidos políticos de corte populista que hacen superofertas, es decir, propuestas, proyectos que realmente son imposibles. En un tercer punto, considero relevante hablar de la posibilidad de deliberación del ciudadano. Ello lo menciono no porque sea algo en vano, sino porque muchas veces se afirma que el ciudadano ya está cargado de prejuicios, información y sentimientos hacia las opciones políticas. Y es que si bien es cierto que el ciudadano ya está en medida predispuesto o cargado de información, ello no significa precisamente que no pueda hacer uso de información o de otros juicios que se presenten en los debates. Y creo en este punto que muchas veces sobreestimamos los enfoques que afirman ello, que ya no procesamos información. Debemos considerar que como individuos somos sí más racionales, más pensantes y que no somos ningunos tontos. Este 2024, como le he venido diciendo, hay elecciones, pero también hay cosas quizá más entretenidas para algunos. Eurocopa, Copa América y sí, como cada 4 años, cuando es año bisiesto, hay Juegos Olímpicos. En esta ocasión se celebrarán en París. Y abordo el tema porque necesaria y obligatoriamente tendremos que ver el desempeño de la delegación mexicana. Y es que más allá de que nos guste o no seguir las justas deportivas, es un tema con estrecha relación a las políticas públicas.
en este caso las políticas y decisiones que se toman desde la CONADE, organismo dependiente del gobierno federal encargado del desarrollo deportivo de los atletas y de los mexicanos en general. En estricto sentido, así como las matemáticas o el estudio de la lengua, es algo que se le debe prestar atención desde las esferas públicas. También el deporte es importante para nuestra sociedad y por ende es necesario hablar de la gestión de alguien que ha sido muy señalada, Ana Guevara. Las clavadistas, las de natación, las ciclistas han señalado que no han tenido ningún tipo de apoyo, al contrario, que les ha perjudicado su preparación rumbo a París 2024. Así pues, ¿en qué medida los resultados de las delegaciones de los deportistas mexicanos serán una evaluación para la gestión de Ana Guevara? Una persona que como atleta fue muy crítica con las autoridades federales, pero que ahora como autoridad parece que se ha olvidado de las necesidades de los deportistas. No sobra decir que Ana Guevara, por algunas encuestas de este país, fue señalada a final de año como el personaje público o político o política más corrupta de este gobierno o de este país. ¿Haremos algo o se nos olvidará si llegan 3, 4, 5 medallas? Creo que tenemos que prestar mucho más atención. Al final, parte de nuestros impuestos. Si es obligatorio pagar impuestos, mínimo que hagan un buen uso de ellos. Y vamos a temas sumamente tristes. En días pasados, el Congreso de la Ciudad de México no ratificó a Ernestina Godoy en frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ello en gran medida a partir de la cantidad de escándalos en los cuales la exfiscal se vio envuelta. Godoy no fue ratificada a pesar de que Morena lo peleó con uñas y dientes, que diputados de oposición señalaron amenazas en contra de ellos, que buscaron presionarlos para dejar libre el paso a Godoy. Incluso a pesar de que diputados y diputadas de oposición, específicamente del PRI, hay que decirlo, apoyaron la ratificación de la exfiscal. Sin embargo, y a pesar de todo ello, en este espacio lo que quiero subrayar con fosforescente es el hecho de que prácticamente pasó desapercibido el hecho de que Ernestina Godoy, al igual que la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, o de la misma Claudia Sheinbaum, parece que plagió, no un párrafo, no dos, prácticamente toda su tesis de licenciatura. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que precisamente parece que en México ya nada nos sorprende, peor aún, ya nada nos indigna. Entonces, que todos copien las tesis, que no valga de nada el esfuerzo que hacemos o hemos hecho algunos para escribir una tesis. Entiendo el prestigio que quizá les pueda dar escribir una tesis, pero oigan, no es a huevo, Afortunada o desafortunadamente, como lo queramos ver, ya existen otras maneras de titularse. Incluso, ¿quién dijo que ser universitario es forzoso? Que no se puede ser exitoso para el fútbol, para ser cantante o un gran empresario. Habrá algunos a quienes les gusta y son buenos para los estudios, pero ello no significa que todos tengan que tener estudios universitarios. Se vale no ser universitario, lo que no se vale es que hagan este tipo de ejercicios de plagio, de copias baratas. Estas deben ser sancionadas socialmente, sí, pero también institucionalmente. No podemos dar ese ejemplo a futuras generaciones. Eso sí, perdóneme, sería no tener madre. Y en relación a eso, peor aún, su sucesor, el encargado de despacho, caramba, se tituló en menos de 24 horas. ¿Cómo lo hizo? Que nos diga, porque muchos nos levantamos antes de las 6 de la mañana para poder llegar a clases a las 7 y poder tener después de 4 o 5 años un título universitario. Y no solamente en México hay escándalos. En las últimas semanas han ocurrido en España escándalos en diferentes congresos locales que, si bien pueden ser señalados como escándalos políticos, partidistas o de intereses de congresistas, me quiero referir a ellos porque vislumbran que hoy, a mediados de la década de los 20 del siglo XXI, aún vivimos fenómenos sociales como la discriminación, el clasismo o la homofobia.
Actitudes que quienes creemos en la idea de estado de bienestar y de derechos debe representar vivir en democracia. Consideramos que estas actitudes están alejadas de esta idea de democracia. En el Congreso de la Comunidad de Madrid, el concejal Javier Ortega Smith agredió física y verbalmente al congresista de izquierda de la facción parlamentaria de Sumar, Eduardo Rubino, quien se asume abiertamente como gay. Intentó Smith, el primero de derecha radical, descalificar y amedrentar al congresista Rubino no solamente por sus posturas políticas o programáticas, sino también por su orientación sexual. También en España, pero en Navarra, específicamente en Pamplona, la exalcaldesa Cristina Ibarrola, al darse cuenta de que la moción de censura en su contra sí procedería, dando paso a que el candidato de otro partido político la sucediera, a través de los votos de los concejales de diferentes fuerzas políticas, afirmó: nunca sería alcaldesa con los votos de H. Bildu. Prefiero fregar escaleras. El punto aquí no va sobre sus ideas meramente políticas, si se dan cuenta, partidistas o ideológicas. El punto aquí es que evidenció una de las formas de discriminación más nocivas para cualquier sociedad: el clasismo. Y si bien es cierto que muchos pueden señalar y decir que fue natural y común y que esto sigue siendo natural y común porque el trabajo de la limpieza es una labor sumamente pesada y que quizá no tuvo intención despectiva en sus palabras, entonces, más importante aún, es notorio que dichas declaraciones evidenciaron la injusticia que aún se vive con ciertas labores que benefician la vida de todas y todos. Labores que no necesariamente per se deben ser evaluadas como peores, pero que lo son precisamente porque no cuentan con el reconocimiento social ni mucho menos institucional que ameritan. En concreto, labores donde los trabajadores siguen siendo objetos de injusticias sociales y donde evidentemente, como ella lo demostró, los gobiernos y los representantes populares, poco preocupados y ocupados están en mejorar la calidad de la vida de los mismos. Incluso con este tipo de declaraciones, más que evidenciar cierto esfuerzo por mejorar la vida de los trabajadores, parecen demostrar mayores esfuerzos para que se continúen ejerciendo prácticas discriminatorias, específicamente como el clasismo. ¿Usted qué opina? Ya que estamos en año de Juegos Olímpicos, les quiero recomendar un gran libro, Lo Nuestro. Y es que este transcurre antes y durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, uno de los más exitosos de la historia contemporánea. Lo Nuestro es una novela, pero cuya historia se basa en lo que transcurría y sucedía en aquellos ayeres de España. Una España que no solamente era anfitriona de los Juegos Olímpicos, sino también una España con una democracia joven que aspiraba, soñaba y creía en todos los beneficios que le prometía un joven régimen político. Una España que en gran medida soñaba ser parte de algo mucho más grande llamado Europa, pero que al mismo tiempo tenía los problemas comunes de cualquier país y sociedad en desarrollo. Lo Nuestro presenta entrañables personajes muy antagónicos que dejan entrever fenómenos como la lucha de clases, el sistema educativo de un país, la globalización, etc., pero que asimismo, sin dejar de ser sumamente antagónicos, dichos personajes demuestran que tienen también mucho en común. Y para otros que quizá no comparten Lo Nuestro, quizá a todos aquellos y aquellas que buscarán competir por un cargo de elección popular en el 2024, les recomiendo un gran texto de Gabriel Said, uno de los mejores columnistas que tiene México y que les puede tanto advertir como recordar lo que el título dice: el poder corrompe. Léanlo, quizá no se corrompen. Pues así cerramos la primera emisión del 2024 de Democracy, el podcast. Gracias por oírnos, por escucharnos, por seguirnos, por darnos like, por suscribirse o simplemente por mentarme la madre. Les recuerdo y los invito a que nos sigan en las diferentes redes sociales. En TikTok e Instagram estamos como Democracy Podcast. Igualmente en Spotify y YouTube.
En Twitter y Facebook me pueden encontrar como Isidro Shea. Gracias nuevamente y nos seguimos escuchando y viendo aquí en Democracy, el podcast donde la política se encuentra con la locura. Muchas gracias.